solamente aquí, pero que están en sintonía. Dios les bendiga, gloria al nombre del Señor. De verdad, hermano, hermana, que tenemos que seguir alabando y bendiciendo el nombre del Señor, porque Dios está aquí. Él no se ha ido, gloria al nombre del Señor. El libro del Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4 y 5. Gloria al nombre del Señor. Si lo ha encontrado, puede testificar con un amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a esperar que todos los hermanos puedan encontrar este pasaje de la Escritura. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4 y 5. Gloria al nombre del Señor. Vamos a esperar, gloria al nombre del Señor, que lo encuentren todos. Y una vez que lo haya encontrado, puede testificar con un amén. Gloria al nombre del Señor. Le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no tuvieres arrepentido. Amén y amén. Oremos. Dios del cielo, en esta hora tu presencia vamos, Dios mío, para honrarte, para alabarte, para bendecirte, para exaltarte, para darte gloria, porque solo tú eres digno de gloria, solo tú eres digno de toda honra y toda alabanza, Padre amado. En esta hora hemos leído esta tu palabra, Señor, y te pedimos que mientras hablamos, que mientras exhortamos tu palabra, tu Espíritu Santo se mueva, Señor, fortaleciendo, renovando, restaurando, sanando, haciendo una obra preciosa en cada uno de los que estamos aquí, Padre amado. Te pido en una manera muy especial, Señor, que mientras hablamos, tu Espíritu Santo se mueva, Señor, desde el principio hasta el final, Padre amado. Hemos venido a oír tu voz, hemos venido a escuchar tu palabra, hemos venido porque en nuestro corazón, en nuestra alma, tenemos una gran necesidad de poder adorarte, de poder bendecirte, de darte a ti toda gloria, toda honra, Padre amado, porque nuestra alma tiene sed de ti, nuestra alma anhela más de tu presencia, Padre. Oh, te adoramos, te bendecimos. Levante sus manos en esta hora, hermano, dele gloria, dele alabanza. Señor, te adoramos, te bendecimos, Dios mío, te damos a ti la gloria, toda honra y toda alabanza, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Puede tomar su asiento sin dejar de alabar y bendecir el nombre del Señor. Bien, hermanos, hermanas, hemos abierto el libro del Apocalipsis. Gloria al nombre del Señor. Este es un libro profético. Es el único libro del Nuevo Testamento que es profético, que hablan, cierto, acerca de las cosas que van a suceder en el último tiempo. Gloria al nombre del Señor. Es por eso que Apocalipsis quiere decir revelación, manifestación, quitar el velo, correr la cortina. ¿Por qué? Porque Dios nos corre el velo del tiempo y nos muestra las cosas que van a suceder a futuro. Gloria al nombre del Señor. Es por eso, con la ayuda del Señor, quisiéramos intitular este mensaje: la iglesia debe volver a sus inicios. La iglesia debe volver a sus inicios. Gloria al nombre del Señor. Y aquí, gloria al Señor, encontramos en escena al apóstol Juan, quien es conocido bíblicamente como el apóstol del amor, como el discípulo que se recostaba sobre el pecho del Señor. También es conocido como Juan el teólogo. Oh, gloria al nombre del Señor, a quien el Señor les dio las revelaciones que aparecen en el libro del Apocalipsis. Gloria al nombre del Señor. Y aquí la Biblia habla que Juan ya es un anciano, es un hombre ya experimentado en lo de Dios. Es el único apóstol que queda con vida. Todos los apóstoles que estaban, gloria al nombre del Señor, o que estuvieron con el Señor Jesucristo, han muerto. Y solamente Juan es el único que queda con vida. Pero sin embargo, ya aquí es un anciano. Es un hombre ya que ha conocido a Dios, es un hombre que ha pagado un precio, es un hombre que, gloria al nombre del Señor, que por causa de la palabra y del testimonio del Señor Jesucristo ha tenido que padecer, ha tenido que sufrir, ha tenido que llorar, ha tenido que sufrir el escarnio, ha tenido que pasar muchas cosas por la causa del Señor. Oh, gloria al nombre del Señor. Y mire, lo podemos ver en el versículo 9 del capítulo 1 del libro del Apocalipsis. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Dice que estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio del Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. La isla de Patmos era una colonia era una isla, ¿cierto?, la cual los
romanos la usaban como una colonia. Aquí llevaban a los revolucionarios, aquí llevaban los antisociales, la gente que hacía mal a la sociedad. Y entre ellos aquí encontramos al apóstol Juan. Pero él no estaba por ser un antisocial, él no estaba por ser un rebelde, por irse en contra, cierto, de los preceptos romanos de la época, sino que él estaba aquí por causa de la palabra del Señor y por el testimonio. Oh, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y dice la Biblia que estaba en el día del Señor cuando oyó una voz como de trompeta detrás de él que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Gloria al nombre del Señor. Y aquí el Señor Jesucristo le revela las cosas que van a suceder a futuro. Oh, gloria al nombre del Señor. Le revela la condición en la cual estaban cada una de las iglesias que podemos ver, cierto, en el libro del Apocalipsis, que son 7 iglesias, que estas iglesias son proféticas, que esta iglesia son, cierto, representan un periodo que la iglesia vivió, está viviendo y va a vivir aún. Oh, gloria al nombre del Señor. Aquí podemos ver, gloria al nombre del Señor, que si bien es cierto, estas iglesias eran iglesias reales, eran iglesias físicas, gloria al nombre del Señor, pero el Señor las eligió, las tomó en cuenta porque reunían ciertas características, ciertas cualidades que eran elogiables, pero también habían algunas iglesias que tenían cosas que tenían que corregir, que tenían que ir, gloria al nombre del Señor, en la vida espiritual, ir corrigiendo para que así pudieran estar más cerca del Señor. Pero gloria al nombre del Señor. Aquí podemos ver que, cierto, que el Señor le dice a Juan que le escriba a las 7 iglesias. Oh, gloria al nombre del Señor, que estaban en el Asia Menor. Y estas iglesias eran, gloria al Señor, Éfeso, Esmirna, eran, cierto, Pérgamo, Tiatira, gloria al nombre del Señor, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Oh, gloria al nombre del Señor. Y la iglesia sobre la cual nos vamos a centrar el día de hoy, la iglesia de Éfeso, que su nombre quiere decir deseable. Oh, gloria al nombre del Señor. Este representa al periodo de la iglesia apostólica, desde el Pentecostés hasta el año 100. Oh, gloria al nombre del Señor. Esta iglesia fue una iglesia, gloria al Señor, que en su comienzo fue muy espiritual. De hecho, esta iglesia, oh, gloria al nombre del Señor, podemos ver que el fundador de esta iglesia fue el apóstol Pablo en su tercer viaje misionero, según el libro de los Hechos, capítulo 19. Oh, gloria al nombre del Señor. Y aquí podemos ver el mensaje que el Señor le dice que le escriba, cierto, a la iglesia. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras. Oh, gloria al Señor, yo conozco tus obras. Aquí, gloria al Señor, para ir introduciéndolo, cierto, en esta iglesia, la parte B del capítulo 1, versículo 20, nos da la luz, la claridad, cierto, qué significan las 7 estrellas, qué representa, gloria al nombre del Señor, el candelero, pero también quién es el que anda en medio de los 7 candeleros. Oh, gloria al nombre del Señor. Mire la parte B del texto del capítulo 1, versículo 20, dice: las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Oh, gloria al nombre del Señor. Versículo 13 del capítulo 1. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante, ¿a quién? Al Hijo del Hombre. El que se movía en medio de la iglesia era el Señor Jesucristo. Oh, gloria al nombre del Señor. Y se sigue moviendo porque Él es el que obra. Él es la cabeza espiritual. Oh, gloria al nombre del Señor. Él es la cabeza de la iglesia. Oh, gloria al nombre del Señor. Y la iglesia es su cuerpo. Gloria al nombre del Señor. Por eso la Biblia dice en el libro de Colosenses que sometió todo bajo sus pies y todo lo dio por cabeza. ¿A quién? A la iglesia. Oh, gloria al nombre del Señor. Y la palabra iglesia viene de una etimología griega que quiere decir eclesía, que quiere decir apartado, separado, dedicado para Dios. Gloria al Señor. Todos aquellos que forman o que son parte de la iglesia son apartados ¿de qué? Del mundo, del pecado. Oh, gloria al nombre del Señor, de la inmundicia, de la suciedad. Esos son iglesia. Pero toda persona que no vive una vida apartada no es iglesia, porque es contrario a lo que, cierto, al significado, a lo que es la etimología de la palabra. Oh, gloria al nombre del Señor. Y aquí podemos ver, gloria al nombre del Señor, que el Señor le dice: yo conozco tus obras.
El Señor conocía cada una de las acciones de los miembros, de los creyentes de la iglesia que estaban en Éfeso. Éfeso en su tiempo era deseable, era una iglesia que tenía muchas virtudes, que tenía muchas características. Pero sin embargo, con el correr del tiempo, esta iglesia fue perdiendo, fue dejando su primer amor. Gloria al nombre del Señor. Mire las características que el Señor le reconoce a esta iglesia. El capítulo 2, versículo 2 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Gloria al Señor. Era una iglesia trabajadora, era una iglesia esforzada, pero también le reconoce el Señor un fruto del Espíritu, que era la paciencia. Gloria al nombre del Señor. Y mire, y esta iglesia tenía celo de Dios en su vida. ¿Sabe por qué? Porque dice: y no puede soportar a los malos. Eso no habla de celo de Dios, no el celo humano, el celo divino que estaba en esta iglesia, que no toleraba el pecado, que no le gustaba la inmundicia, que le gustaba la santidad, que le gustaba la consagración. Pero también esta iglesia tenía doctrina, oh gloria al nombre del Señor, tenía enseñanza. ¿Por qué? Porque decía: has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea que colocaba en la balanza aquellos que decían ser y no eran, y lo encontraba mentiroso. Las características de la iglesia eran, gloria al nombre del Señor, era una iglesia que el Señor reconoce, que el Señor elogia, que el Señor alaba, gloria al nombre del Señor. Pero sin embargo, en el versículo, gloria al nombre del Señor, versículo 3 dice: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. O sea, se había mantenido. Era una iglesia que a pesar de todo lo que había vivido, había permanecido. Pero el versículo 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aquí viene la primera censura que el Señor le hace a esta iglesia. Y esto es característico de la iglesia del último tiempo, que la iglesia del último tiempo ha dejado su primer amor. La iglesia del último tiempo ya no es igual como al principio, como en su comienzo. La iglesia del último tiempo necesita volver a recuperar o a volver a tomar su primer amor por el Señor, porque ya no es igual como antes. Porque la iglesia, cierto, del siglo primero, era una iglesia evangelizadora. Era una iglesia que amaba al Señor. ¿Y cómo podemos ver que amaba al Señor? Porque guardaba la palabra. Era una iglesia, gloria al Señor, que aunque hubieron muchos mártires, aunque hubieron, gloria al Señor, muchos muertos, aunque hubieron muchas persecuciones en base, cierto, a los emperadores, pero la iglesia siguió, pero la iglesia avanzó, pero la iglesia se mantuvo. Oh, gloria al nombre del Señor. Y la historia bíblica dice que entre más mataban cristianos, más se convertían. Oh, gloria al nombre del Señor, más se convertían al evangelio. Pero ¿qué es lo que pasó? Gloria al nombre del Señor, cuando la iglesia lamentablemente se enlazó con el imperio, gloria al nombre del Señor, que ese es otro tiempo de la iglesia que corresponde al periodo de la iglesia de Pérgamo, cuando la iglesia se casó con el Estado, se enlazó, se matrimonió con el Estado, gloria al nombre del Señor. La iglesia ya nunca más volvió a ser la misma. La iglesia, gloria al nombre del Señor, se volvió cómoda. La iglesia se volvió una iglesia, gloria al nombre del Señor, que ya no estaba dispuesta a sufrir por la causa de Cristo, sino que la iglesia le empezó a gustar en esa época los privilegios, los reconocimientos. Oh, gloria al nombre del Señor. Pero sin embargo, no fue así en el periodo de la iglesia de Esmirna, que fue una iglesia perseguida, que fue una iglesia en la cual tuvo que pagar un precio, donde hubieron muchos mártires, donde hubieron muchas persecuciones, donde hubieron muchos muertos por la causa de la palabra del Señor y por el testimonio del Señor Jesucristo. Oh, gloria al nombre del Señor. Pero el Señor le dice a esta iglesia de Éfeso, le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Mire qué terrible. Mire qué preocupante la condición de la iglesia que había dejado su primer amor. Esto le bastó para echar por tierra todas las características, las virtudes buenas, positivas que tenía. Pero sin embargo el Señor le dice que tenía que arrepentirse, porque si no había una sentencia. ¿Y cuál era la sentencia? Que si esta iglesia no volvía a hacer las primeras obras, que si esta iglesia no volvía a su inicio, a su comienzo, ¿sabe cuál sería la sentencia? Que el Señor quitaría el candelero. ¿Y sabe lo que representa el candelero? Según el versículo 20 del capítulo 1, representa a la iglesia. Si esta iglesia no volvía a sus primeras obras, el Señor quitaría el candelero, el Señor quitaría la iglesia, el Señor quitaría, gloria al nombre del Señor, ya no habría más iglesia en ese lugar.
Y sabe que históricamente hoy en día ya no hay iglesia, porque la iglesia de este tiempo no escuchó la voz de advertencia que el Señor le daba en ese entonces. No la escuchó, hizo caso omiso. Y usted me dirá, ¿por qué? Porque hoy ya no hay iglesia. Simplemente pasó por eso. Y una de las señales más claras, hermano, hermana, que nos anuncian de que Cristo viene, es que, según el Evangelio, según San Mateo, el capítulo 24, versículo 13, dice que por haberse multiplicado la maldad, ¿qué pasaría en el último tiempo? El amor de muchos, dígalo, el amor de muchos se enfriaría. ¿Y acaso eso no está pasando en el ámbito secular, pero en el ámbito cristiano? En el ámbito secular nos damos cuenta que el amor de muchos se está enfriando. ¿En qué sentido? El padre está violando a su hija, el abuelo a su nieta y así. Gloria al nombre del Señor. Los matrimonios se están partiendo, se están separando, el divorcio por aquí, por allá, hay muchas cosas, pero en el ámbito cristiano también está pasando, está ocurriendo eso, aunque nosotros no, gloria al Señor, no, quizás no nos hemos dado cuenta. Y esto está ocurriendo, ¿por qué razón? Porque la Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Y eso está ocurriendo, es tan terrible, hermano, hermana, que incluso eso está, cierto, entrando dentro de las congregaciones. Que el amor de muchos se está enfriando. ¿Por qué los cultos hoy están, cierto, sin presencia de Dios? ¿Por qué mucha gente ya no tiene compromiso? ¿Por qué la iglesia ya no es la misma que en su comienzo? ¿Por qué muchos creyentes ya no tienen el mismo deseo, el mismo anhelo de poder agradar, de poder bendecir el nombre del Señor como en su comienzo? Porque la iglesia ha perdido terreno, porque la iglesia ya no es la misma, porque la iglesia ha dejado que su cimiento espiritual, que su vida espiritual, el diablo haya logrado destruirla. ¿Por qué mucha gente está anestesiada? Mucha gente, gloria al nombre del Señor, puede estar ocurriendo cosas a su alrededor, que el diablo le está destruyendo su hogar, que el diablo le está destruyendo su familia, que el diablo le está sacando el propósito de Dios, pero ellos están anestesiados, ellos están fríos, ellos están en una condición agónica, ellos ya no sirven al Dios del cielo como antes. Y eso está ocurriendo, hermano, hermana. Aunque usted ni yo a lo mejor no nos hemos dado cuenta, pero está ocurriendo en el último tiempo, porque es señal del siglo, es señal de que Cristo viene. Oh, gloria al nombre del Señor. Y está pasando en el último tiempo. La iglesia está fría. Solamente hay un pequeño remanente que está velando, que está buscando al Dios del cielo. Pero la gran mayoría no está preocupada de poder buscar al Dios del cielo. La gran mayoría tiene su corazón, tiene su mente en el mundo, en lo terrenal, en lo material. Pero sin embargo su vida espiritual ha ido siendo socavada. Su vida espiritual ha ido siendo, gloria al nombre del Señor, contaminada por el mundo, por el pecado. ¿Qué ha pasado, hermano, hermana? Si el Señor nos tuviera que poner en la balanza en esta hora, cada uno de los que estamos aquí en este lugar, no digamos de otros, de nosotros, si el Señor pudiera hacernos las preguntas en esta hora: ¿me amas? Como el Señor le dijo a Pedro, ¿me amas? Más que todo esto, ¿qué le respondería a usted y yo? Porque muchos le dirían: yo te amo, Señor. Pero realmente la Biblia dice: el que me ama, mi palabra guardará. Muchos dicen amar al Señor, pero no guardan la palabra. Muchos dicen amar al Señor, pero no se consagran. Muchos dicen amar al Señor, pero no evangelizan, pero no trabajan, no apoyan la obra del Señor. Oh, gloria al nombre del Señor. Muchos decimos amar al Señor, pero realmente no le buscamos, no tenemos intimidad con el Dios del cielo. En nuestra vida, en nuestro corazón hay otros intereses. Oh, gloria al nombre del Señor. Decimos amar al Dios del cielo, pero muchas veces no estamos dispuestos a sufrir, a pasar por el proceso, a pasar por el desierto, a pasar muchas veces a ser odiados, a ser aborrecidos por la causa de Cristo. Y la iglesia del siglo I pasó todas esas cosas. Muchos, ¿sabe qué? El apóstol Pablo dijo: no solamente estoy dispuesto a creer, sino también a padecer por la causa de Cristo. Hoy en día la gente ya no quiere tomar su cruz. Hoy muchos ya, y en aquella época tomar la cruz, eso implicaba persecución, menosprecio, burla. Eso indicaba tomar la cruz en aquella época, hermano, hermana, que muchos tuvieran que ser expulsados de la sinagoga. Tomar la cruz en la época representaba negarse a sí mismo, que mucho, incluso que la familia, que incluso pudiera darle vuelta a la espalda. Pero hoy en día la gente no quiere tomar su cruz. Hoy en día la gente no está dispuesta a pagar el precio. Hoy en día la gente no quiere agradar al Dios del cielo. Hoy en día la gente no quiere vivir en santidad. ¿Y de qué amor hablamos?
si no estamos dispuestos a ninguna de las cosas. Aquí estamos en este país, para la gloria de Dios tenemos libertad de culto, aún podemos salir a predicar a la calle, pero ¿cuántos lo hacen? Y dicen amar al Señor. Decimos amar al Señor, incluyéndome. Oh, gloria al nombre del Señor. En otros países la realidad es distinta, hermano, hermana. A los que salen a predicar, muchos son encarcelados. Incluso en otros países están matando a los cristianos, los están quemando vivos. ¿Sabe que la iglesia sabe cuándo mayor crecimiento tuvo o avance? Fue cuando la iglesia fue perseguida. La iglesia cuando mayor crecimiento tuvo es que cuando fue perseguida, cuando los emperadores, gloria al Señor, eran turbados por el diablo, pero ellos más tenían la convicción: hay que ser fiel al Señor, hay que buscar al Dios del cielo. Incluso el apóstol Pedro, ¿sabe cómo murió? Murió crucificado, pero inversa, porque no se encontró digno de poder morir como su maestro. Imagínese. Pero ellos, a pesar que el apóstol Pablo tuvo muchas veces en la cárcel, pero él animaba a sus hijos espirituales, a Timoteo y a otros más, gloria al Señor, a que pudieran seguir peleando la batalla, a que pudieran seguir amando al Dios del cielo. Y sabe que la gran sorpresa es que la gran mayoría de los que morían, muchos morían diciendo: Maranata, Cristo viene, Maranata, Cristo viene, oh gloria. Pero en este tiempo que es diferente, muchos mueren en pecado y se están yendo perdidos al infierno. Oh, gloria al nombre del Señor. Esa es la condición de la iglesia en este tiempo, que muchos se han enlazado con el mundo, que muchos se han enlazado con el pecado, que muchos ya no quieren hacer la voluntad de Dios. Oh, gloria al nombre del Señor. Y el Señor le dijo: arrepiéntete, recuerda de dónde has caído. Si usted y yo no estamos dando la medida, si nosotros hemos dejado el primer amor, si en nuestra vida el Señor no es prioridad, si el Señor ocupa el segundo lugar, tenemos que mirar por qué ha pasado eso, por qué nos ha sucedido esto, cómo fue a pasar eso, hermano, hermana. Si en nuestra vida la Biblia dice, Dios le dijo a Israel: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente, tu alma y con todas tus fuerzas. Pero el Señor también le pide lo mismo a la iglesia. El Señor le dijo, San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia dice: porque de tal manera fue tal el amor de Dios, que no miró nuestra condición, que no miró que nosotros pudiéramos estar en pecado, que no miró que nuestra condición pudiéramos ser antisociales, que pudiéramos tener un historial que pudiera haber sido conflictivo. Pero sin embargo el Señor nos salvó, el Señor se detuvo en nuestro camino, el Señor nos salvó para hacernos instrumento, el Señor nos dio una nueva identidad, porque la Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Pero cómo hemos respondido a ese amor de Dios, cómo hemos respondido, hermano, hermana, cuando Dios nos ha ayudado, cuando Dios nos ha dado la victoria, cuando Dios nos ha sacado muchas veces del proceso y nos ha dado la victoria. Cómo hemos respondido al gran amor de Dios. Porque muchas veces decimos que amamos a Dios, pero sin embargo nuestros hechos nos delatan, sin embargo nuestras acciones dicen lo contrario. Muchos decimos que estamos esperando al Señor, pero cuando no le buscamos, eso quiere decir que no le estamos buscando al Señor, que buscamos otras cosas, hermano, hermana. Y la iglesia del último tiempo necesita despertar. La iglesia en el último tiempo necesita volver al altar. Es que volver al altar implica muerte, porque cuando se sacrificaba un animal tenía que morir a causa del pecado. Es que muchos ya no quieren estar en el altar. ¿Sabe por qué? Porque no están dispuestos a morir, no están dispuestos a que el Señor pueda, sacar lo que nos sirve, lo que estorba, lo que impide para que la gloria de Dios fluya. Muchas veces queremos que en nuestros cultos puedan haber cultos de gloria, cultos de poder. Pero sabe que, hermano, hermana, le tengo que decir: no va a haber fuego si no hay ofrenda. No va a haber fuego en nuestra vida si no hay altar, si no hay consagración. No va a haber avivamiento si no hay limpieza, si no hay integridad en nuestra vida. No va a haber consagración en nuestra vida. Es que Dios quiere levantarlo, pero Dios está demandando. Así como Dios nos ha dado muchas cosas, Dios nos está exigiendo, Dios nos está demandando que podamos consagrarlo, que podamos amarle sin reservas ni condiciones. Mucha gente
Le ha puesto condiciones al Señor. Señor, yo te voy a servir si tú me das esto y esto otro. Señor, yo te voy a servir si usted me responde esta necesidad, esta petición. ¿Y quién dijo que había que condicionar al Señor? ¿Quién dijo que había que colocarle condiciones al Señor? Si el Señor cuando nos salvó, ¿quién éramos nosotros? El salmista dijo que es el hombre para que tengas memoria de él, y el hijo del hombre para que lo visites. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo para que el Señor nos visite? Somos barro, somos polvo. Eso es lo que somos. El Señor pudo haber salvado a otros, pero sin embargo le escogió a usted y me escogió a mí. No por ser los mejores. ¿Sabe por qué? Sino que al contrario, como dice el Antiguo Testamento, éramos lo más insignificante que había en toda la tierra. Eso éramos nosotros, llenos de pecado. Pero Dios mostró su amor. La Biblia dice más, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Oh, gloria al nombre del Señor. La pregunta es cómo hemos respondido a ese amor de Dios. Mucha gente que se ha descarriado y que después ha estado en una condición terrible ha clamado a Dios. Cuando ha estado junto a un respirador mecánico. Muchos han clamado cuando han llegado al hospital. Muchos han clamado cuando han estado en una cárcel. Muchos han clamado cuando le han pegado una estocada, cuando le han pegado una puñalada. Y muchos han dicho, Señor, yo no quiero irme perdido. Señor, quiero compartir con mi familia. Señor, quiero que me saque de esta condición. Pero luego que el Señor le ha sacado de esa condición, luego que el Señor le ha dado una oportunidad para que pueda testificar y para que le pueda servir, ¿sabe cómo ha respondido la gente? Se ha olvidado de Dios. Se ha olvidado de Dios y sabe que se ha vuelto al mundo, se ha vuelto al pecado. Eso está pasando con la iglesia en este tiempo. La iglesia tiene que reaccionar. La iglesia, oh gloria al Señor, no puede estar tibia. La iglesia no puede estar carnal. La iglesia no puede ser una iglesia sin búsqueda, sin consagración. ¿Por qué tanto descarriado? ¿Sabe por qué, hermano, hermana? Porque la vida de muchos se está volviendo rutinaria. Cuando usted cambia el amor de Dios por los placeres de esta vida, cuando usted cambia el amor de Dios, ¿cierto?, por otras cosas que no convienen, ¿sabe cuál es el siguiente paso que le puede ocurrir a la persona? El descarrío. Eso es lo que le puede suceder a la persona. Y mucha gente, ¿por qué se ha descarriado? ¿Sabe qué, hermano, hermana? Es alarmante poder ver, ¿cierto?, las estadísticas en este país. Chile es el país donde más descarriados hay, aquí en Sudamérica. Es el país donde más descarriados hay. Muchos dicen que este país ha sido evangelizado más de 7 veces. De hecho, en el 1909 hubo un avivamiento aquí, en el puerto de Valparaíso. Y ahí Dios visitó. Muchos fueron sacudidos, estremecidos por el poder de Dios. La pregunta que yo le hago, en Valparaíso, hoy en día, ¿usted cree que es donde más cristianos hay? Sino que al contrario, es donde más alto índice hay de homosexualidad y lesbianismo. ¿Sabe por qué? Porque realmente la gente se olvidó de Dios. Y sabe que una de las cosas que podía meditar es que cuando el Señor le dijo a las ciudades vecinas, le dijo, ay de ti Betsaida, ay de ti Corazín, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho estos milagros, ya hubiera sido tiempo que se hubieran arrepentido en ceniza. Él dijo que sería más tolerable el juicio para Sodoma y para Gomorra que para vosotros. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando Dios visita una nación, que cuando Dios visita una ciudad y esa ciudad no responde, no entiende el tiempo de la visitación de Dios, ¿sabe lo que está próximo a venir? El juicio de Dios. Por eso Dios tenga misericordia de este país, hermano, hermana, porque este país delante de Dios no es ignorante. Este país delante de Dios conoció el poder de Dios en el tiempo pasado. Usted no puede negar que aquí no conocemos el evangelio, porque en cada lugar, en cada ciudad hay una iglesia, hay un lugar. No tendrán la misma doctrina, pero está la palabra, pero está, gloria al Señor, por lo menos hay un mero conocimiento de Dios. Pero sin embargo la gente no quiere reaccionar en este tiempo. La gente no quiere buscar a Dios. La gente se ha olvidado de Dios. Y sabe lo más terrible, hermano, hermana, la Biblia dice que el juicio no va a comenzar por los pecadores, el juicio va a comenzar por la casa. Oh, gloria al nombre del Señor.
Muchas veces Dios ha venido hablando y Dios ha venido tratando y Dios ha venido haciendo cosas preciosas y Dios ha venido ministrando la vida de muchos hombres que se han mantenido en el anonimato y que están buscándole y que están ahí en la presencia del Señor. Pero hay un remanente que no le quiere buscar. Hay un remanente que se ha olvidado de Dios. Hay un remanente que en este tiempo está dormido, que está anestesiado por el diablo, que está envanecido en el mundo por los placeres de esta vida. Oh, gloria al nombre del Señor. Pero ¿sabe lo que llevó la condición a esta iglesia? Gloria al Señor. Mire, veamos el libro de Efesios. Esta iglesia comenzó con el anestesiamiento. Esta iglesia comenzó a dormirse. Oh, gloria al nombre del Señor. Efesios 5:14 nos da una luz. Gloria al nombre del Señor. Aquí el apóstol Pablo advertía a la iglesia que estaba en Éfeso. 5:14. Y mire lo que le decía. Le decía, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Aquí pasaba de que algunos de los creyentes de esta iglesia se estaban durmiendo. Algunos de los creyentes estaban, gloria al Señor, no estaban velando, no estaban vigilando. Por eso el apóstol le hace la advertencia y le dice, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Al no estar Cristo en la iglesia, ¿sabe lo que puede pasar? Que la iglesia duerma, pero que la iglesia también entre en un estado de oscuridad. Usted puede ver una persona dormida que no tiene activos sus reflejos, que puede, gloria al nombre del Señor, que puede estar dormida, pero sin embargo no se da no se da cuenta lo que puede pasar a su alrededor. Y es terrible cuando la iglesia duerme. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 25, dice que mientras los siervos dormían, ¿qué pasó? Vino el enemigo y sembró cizaña. La iglesia no puede dormir, porque el día que la iglesia duerma, ¿sabe lo que va a pasar? El enemigo va a meter cizaña, el diablo va a meter cosas contrarias, el diablo muchas veces bombardea las mentes. Mucha gente dice, pero tenía el ánimo de poder servir al Señor, pero ahora no tengo el ánimo. ¿Por qué siento esto en mi cabeza? ¿Por qué siento bombardeos a mi mente? Es que estás en una condición dormida y no te has dado cuenta que el diablo quiere meterte cizaña. Oh, gloria al nombre del Señor. Y esto pasa cuando la iglesia duerme. Esto sucede cuando la iglesia realmente no está vigilando. Por eso el Señor Jesucristo dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Cuando la iglesia no vela, cuando la iglesia no clama, cuando la iglesia no ora, entra en tentación. Y pierde la autoridad. Porque la Biblia dice, el Señor Jesucristo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas, escúchelo bien en plural, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Y por qué la iglesia muchas veces ha sucumbido? ¿Por qué la iglesia no tiene poder? ¿Por qué la iglesia no le siguen las señales? ¿Por qué la iglesia no está en el Pentecostés? Porque está dormida, porque ha dejado su primer amor, porque el diablo ha logrado quitarle terreno, porque el diablo ha logrado que la iglesia ya no sea como en su comienzo. ¿Y usted piensa que esa iglesia va a volar? ¿Usted piensa que esa iglesia se va a irse en el rapto? ¿Usted piensa que esa iglesia cuando suene la trompeta el Señor se la va a llevar al tercer cielo? ¿Usted piensa que va a decir de esa el Señor, de esa iglesia, quién es esta que sube del desierto, sahumada de mirra, llena de incienso y de toda especie aromática? ¿Usted piensa que va a decir de esos creyentes que no le buscan? Mateo 25 habla también la parábola de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Las prudentes son las que tenían el aceite, las que tenían la palabra, las que tenían el conocimiento. Pero el otro grupo, la insensata, las que tenían conocimiento, pero no tenían consagración. Y esa es la condición de la iglesia. Pero la iglesia debe salir de esa condición inerte, muerta. La iglesia debe salir de ese letargo espiritual. La iglesia debe despertar. La iglesia tiene que cumplir el propósito por lo cual está aquí en la tierra. La iglesia tiene que volver a sus inicios. La iglesia necesita volver al fuego. La iglesia necesita volver al aposento alto. La iglesia necesita volver al altar, hermano, hermana. Itarrabacanda, la vasita, la vayaquiama. La iglesia necesita salir de esa condición. Si no, sabe lo que va a pasar, de que si la iglesia no despierta, el diablo va a empezar a destruir la iglesia. Vamos a seguir viendo escándalos morales, vamos a seguir viendo, gloria al nombre del Señor, descarriado. Vamos a seguir viendo gente que realmente se descarría y que muchos van a morir y se irán perdidos al infierno.
Mire qué terrible, hermano, hermana. Y en esta fecha se aproxima lo que es Navidad, lo que es el término del año, cierto, de este año, pero también el principio del nuevo año. Y mucha gente va a morir en estas fechas. Muchos van a morir, muchos van a partir a la eternidad, muchos irán perdidos por toda una eternidad. Y no serán simplemente gente que es pecadora, serán descarriados, pero también serán gente de iglesia, hermano, hermana, gente que realmente que quizás pasó toda la vida en su iglesia, en un lugar, en un templo, pero nunca quiso buscarle, pero nunca quiso consagrarse, pero nunca quiso vivir para el Dios del cielo. ¿Qué pasará con usted o conmigo si no estamos a cuenta, hermano, hermana? El apóstol Pablo también le dijo a la iglesia que estaba en Roma, el capítulo 11, mire, gloria al nombre del Señor, el capítulo 13, versículo 11, el apóstol Pablo también advirtió a esta iglesia para que pudiera despertar del sueño, para que pudiera salir de esta condición. Oh, gloria al nombre del Señor. El capítulo 13, versículo 11 dice: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de ¿qué? De levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros, escúchelo bien, nuestra salvación de cuando nosotros creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz y andemos como de día honestamente, no en glotonerías y en borrachera, no en lujurias y en lascivia, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Se da cuenta que el Señor siempre está advirtiendo a la iglesia? El problema es que mucha gente que son iglesia está haciendo caso omiso. Por eso el escritor a los Hebreos dice que muchos en aquel tiempo se habían hecho tardo para oír. Por eso el libro de los Salmos y también Hebreos dice: si hoy, no mañana, si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hay mucha gente que tiene su corazón endurecido a causa del pecado, porque ya no es sensible ante Dios, porque su vida espiritual ya no es de altar, porque su vida espiritual ha ido sucumbiendo a causa del materialismo, a causa del pecado, a causa de la poca consagración, a causa de la poca búsqueda. Es que muchos dicen: pero yo siento la presencia de Dios. Pero no nos confundamos, cuidado, porque por tres cosas Dios te puede tocar. Una, para hacerte saber que Dios está contigo, porque la persona que está en el centro de la voluntad de Dios siente la presencia de Dios continuamente. La segunda opción es para fortalecerte cuando no tienes fuerza, cuando no tienes ánimo. Pero la tercera opción es para que muchos se arrepientan. Porque si Dios toca a la gente pecadora, hace sentir su presencia, ¿cuánto más a la iglesia? En aquellos que están en desobediencia. Cuidado, hermano, no nos confundamos, porque muchos dicen: yo siento la presencia de Dios, pero muchas veces Dios te puede estar tocando para que te arrepientas, para que le busques, para que te vuelvas a Él, para tratarte, para sacarte de esa condición. Y tarrabacaya, talabasaya, catalabaquía, malabasaya. Oh gloria, aquí está el Señor. No te confundas, hermano, hermana, porque Dios está dando la oportunidad. Dios viene dando una oportunidad, Dios viene hablando para que podamos salir de esa condición. Y tarrabacanda, la vasita, la vayaquiaba. Hay que salir del letargo espiritual, hay que salir de la inercia. Yo no sé cuál sea el trato de Dios que tiene para con tu vida. Yo no sé lo que Dios te venga ministrando, lo que Dios te venga hablando. Pero ¿sabe qué? Usted y yo tenemos que volver a nuestro comienzo. ¿Se acuerda cuando usted se convirtió al Señor? ¿Se acuerda cuando era el anhelo, el deseo de poder estar en la casa de Dios? Que más que hacer cualquier cosa, era estar en el altar, era adorar a Dios, era bendecir a Dios. Pero ¿qué ha pasado hoy? Que ya no tienes ganas de poder alabarle. ¿Qué ha pasado con tu vida? Que ya no tienes ganas de poder servirle. ¿Qué ha pasado con su vida? Que ya no tiene el deseo de poder agradar al Dios del cielo. ¿Será que te has descuidado? ¿Será que ya no eres el mismo que al comienzo? ¿Será que tu vida espiritual ha entrado en ese letargo espiritual? ¿Será que en tu vida espiritual has entrado en el sueño y no te das cuenta de tu condición? Y no te das cuenta de lo que estás viviendo. Y no te das cuenta que en cualquier momento va a sonar la trompeta.
En cualquier momento el Señor vendrá. Escúchalo bien, iglesia. En cualquier momento el Señor vendrá por nosotros. Y sabe lo más terrible, hermano, hermana, es que muchos no estarán preparados. Muchos estarán durmiendo. Muchos estarán afanados. Oh, gloria al nombre del Señor. Muchos estarán perdiendo su tiempo. Muchos estarán de vacaciones. Y la Biblia dice que al igual como en el tiempo de Noé, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó. Hay mucha gente que no va a despertar. Hay mucha gente que no va a entender, hermano, hermana, hasta cuando sucede el arrebatamiento, hasta cuando venga el Señor por la iglesia, hasta cuando suene la trompeta, hasta cuando vean todos los noticieros. Algo ha pasado. Millones y millones de personas han desaparecido. Oh, gloria al nombre del Señor. Y muchos dirán, fueron los ovnis. Pero los descarriados, pero los que se quedaron dirán, no fueron los ovnis. Vino Cristo, se llevó a la iglesia. Vino Cristo y tarrabacaya, talabacita, la vayacaya, balabaquía, va. Hay que estar preparado, hermano. Hay que estar preparado. Sonará la trompeta. Vendrá Cristo por la iglesia. Vendrá el Señor. Y talamanduru mandere bandara bakaya mandara induru mandere bandaraba onduru mandere bekeya. Vendrá el Señor, hermano, hermana. Las señales están cumplidas. Vendrá el Señor, las señales están cumplidas. Oh, camanza aquí, mansabalaya. ¿Sabe que, hermano, hermana? Muchas veces me he levantado de madrugada, he ido a mi trabajo y he visto todo silencioso y no he escuchado, oh gloria al Señor, ruido de auto, no he escuchado ruido de micro, de nada. Y yo digo, así será el Señor cuando venga, así va a ser la venida del Señor. Pero la pregunta, ¿qué será de tu vida? ¿Qué pasará con usted, hermano? ¿Qué pasará con la iglesia dormida? ¿Qué pasará con aquellos que están anestesiados por el diablo? ¿Qué pasará con nosotros? Oh, gloria al Señor. Hace más de 2000 años se viene predicando este mismo mensaje. Muchos han muerto predicándolo. Otros han muerto esperando su venida. Otros han muerto pero en pecado. Pero nosotros, la iglesia actual, la iglesia del tiempo final, ¿qué va a ocurrir con nosotros? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a salir de esa condición? ¿Vamos a volver a nuestros inicios? ¿Vamos a volver a nuestro principio? ¿O vamos a seguir en esa condición? Porque muchos, gloria al Señor, quieren seguir en esa condición. Pero ¿sabe qué, hermano, hermana? Yo creo que hay que hacer algo. Yo creo que hay que rebelarse en contra de esa condición. Yo creo que hay que buscar a Dios. Yo creo que hay que estar más en el altar. Hay que morir al pecado. Porque la Biblia dice que en el Antiguo Testamento hubieron hombres que fueron tan santos, que fueron tan consagrados, que el mundo, escúchelo bien, el mundo no era digno de ellos. Oh, gloria al nombre del Señor. Por eso, hermano, hermana, yo le invito en esta hora, póngase de pie. Oh, gloria al Señor. Hay que buscar al Señor. Aquí hay un altar. Si quiere ser diferente, si quiere buscar al Dios del cielo, si tienes que salir de ese letargo espiritual, si Dios te está llamando a que puedas renovar tus votos de consagración, escúchalo bien, hermano, hermana. Esto no es un juego. Oh, gloria al Señor. En cualquier momento el Señor va a venir. Si usted no tiene seguridad de salvación, si usted ve que en su vida le ha costado, aquí el Señor te da la oportunidad. Quiero orar por algunos hermanos que necesiten fortaleza, que necesiten que el Señor pueda hacer algo especial. No se engañe a sí mismo, hermano, hermano. No se engañe. Porque muchos piensan que a lo mejor, gloria al Señor, están bien. Pero sin embargo, hermano, hermana, necesitamos humillarnos. Aquí al altar no pasa la gente miserable, aquí al altar pasa la gente sincera, la gente honesta, la gente que le dice: Señor, ayúdame, Señor, sácame de este letargo espiritual, Señor, no quiero ser igual, yo quiero salir, Señor, de esta condición, yo quiero ser diferente, yo no quiero quedarme, yo no quiero pasar todo el tiempo en la iglesia y haberme quedado. Ay, Shama, mama, aquí, mamá, ay, Shama, mama, aquí.
Oh, gloria. Oh, gloria. ¿Qué va a pasar por ti, joven, señorita? ¿Qué va a pasar contigo, hermano antiguo, hermano nuevo? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿Cómo está tu consagración? ¿Cómo está tu servicio? ¿Cómo está tu entrega a Dios? ¿Cómo estás delante de Dios? Si usted sabe que no está bien, Dios te espera aquí en el altar. Ven a humillarte, ven a decirle al Señor: ayúdame, Señor, quiero salir de esa condición. Sea sincero, hermano, hermana. Dios te espera aquí en el altar. Dios quiere hacer algo especial. Dios va a romper las cadenas. Dios va a quitar eso que te priva, eso que te estorba, eso que te está sacando de la voluntad de Dios, eso que no te deja gozarte, eso que te está oprimiendo, eso que te está secando. Pero Dios lo puede quitar, Dios lo puede sacar, Dios puede hacer algo especial. Sí. Oh, gloria. Tienes que volver a tu comienzo, hermano. Tienes que volver a tu principio. Oh, gloria. Oh, gloria.